Muy buenas tardes chicos. Vamos a comenzar con la clase. Bueno, por lo general, esta parte sí la voy a hacer un poco rápido. Es de herencia. Ya que estamos en laboratorio, lo vamos a ver tanto en Java, bueno, en Java y en C Sharp. Bueno, esta clase lo sé hacer por lo general en dos clases en realidad. Eh, pero voy a esperar un poquito a ver si el licenciado avanza un poco de clases abstractas. La siguiente podemos llevar eso, ¿no? Es un poco más complicado, no es tan complicado, pero la verdad es que esas clases abstractas y las interfaces, eh, si la van a pasar únicamente en cátedra, que es lo más posible, les aconsejo que le tomen atención, ¿no? Ya que en realidad es un concepto muy complejo, pero a la vez útil, ¿ok? Y eso es más que todo en la arquitectura de software, cuando se hacen los proyectos, ¿no? Y todo eso. Pero bueno, en estos proyectos no creo que les pidan mucho. Bueno, entonces empezaremos. Acá ya estaba haciendo aquí algunas clases como tal, porque es lo que ya vamos a empezar, ¿no? Anteriormente solamente veíamos así, ¿no? Clases de este tipo, con diseño ML, pero como tal que tendrían algo, una relación, pero indirecta, ¿no? Como tal podría tener un código y acá tendría otro código, ¿no? Como ese examen, ¿no? Algo muy parecido, en el cual se relacionaban mediante un dato, pero no directamente, ¿no? Ahora van a tratar de hacer ese tipo de relación y más unas clases más adelante vamos a ver una relación fuerte que son ya composición y agregación. Pero bueno, en este caso vamos a entrar a lo que es herencia, ¿no? ¿Y qué es la herencia? Bueno, como tal es un concepto que te puede, bueno, que nos permite como tal definir nuevas clases, pero basadas en clases existentes. ¿Ok? ¿A qué me refiero con eso? Bueno, veamos este punto. Tenemos, por ejemplo, estudiante, un administrativo y un docente, ¿no? Como tal, son clases normales, no hay ningún problema, pero podemos ver que comparten ciertos atributos, ¿no? Por ejemplo, nombre, apellido, edad, CI, está en los tres, ¿cierto? Lo único que se diferencia es, por ejemplo, del estudiante, bueno, tiene una matrícula, el administrativo tiene un ítem y un número de contrato, y el docente tiene un ítem y un tipo, ¿no? Incluso también podría tener un número de contrato el docente, perdón. Pero eso es más que todo para ejemplificar, ¿no? Entonces vemos ahí que comparten. Si yo, por ejemplo, agarrara el Eclipse, empezar a programar Java y haría estas clases como tal, ahí tendría código pero repetido, ¿no? Porque tendría que hacer el private, string, nombre, apellido, otro private, con int, edad, CI, ¿no es cierto? Todo eso. Y posteriormente también tendría que tener getter y setter conforme a eso, ¿no es cierto? O sea, tendría bastante código repetido en este caso. ¿Y qué es lo que pasa? Que justamente lo que les mencionaba en la arquitectura de software, eso se trata de un poquito de amortiguar, ¿no? Se trata de maximizar la eficiencia que tuviera nuestro modelo. En este caso, si utilizáramos estas tres clases así por así, sería un modelo deficiente, ¿no? Que no serviría en realidad. ¿Por qué? Porque hay una cantidad extrema de código basura que se va a repetir en sí. Entonces, para eso llega este concepto que es herencia, ¿no? Que nos permite que vamos a crear clases nuevas, se podría decir, pero basadas en clases existentes, con el fin de reutilizar el código que ya habíamos desarrollado, ¿no? Justamente lo que les decía. Vamos a hacer que estas características, estos atributos que tiene, estas propiedades, se vayan solamente a una clase. Eso nos va a permitir no tener este tipo de código basura, ¿cierto? Pero también ya se va a notar que vamos a tener una jerarquía de clases en nuestro modelo. Y ahí vamos a tener la derivación de clases. Entonces vamos a tener lo que es la herencia en sí, ¿no? De atributos y métodos y todo eso. Aquí, por ejemplo, ya está definida un poco mejor lo que es, ¿no? Por ejemplo, tenemos persona, ya que estamos tratando de hacer una herencia de estos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común todos estos? Son nombre, apellido, edad y CI. ¿Y qué es lo que representan esos atributos? ¿O qué es lo que trataríamos de eh, figurar como tal, ¿no? De tratar de abstraer algún objeto de la realidad que comparta todos estos atributos. Entonces ahí vamos a la parte de persona, ¿no? Tenemos ahí persona que obviamente tiene un nombre, un apellido, edad y CI.
pero una persona no puede tener un ítem. ¿Por qué? Porque no todas las personas, por ejemplo, tienen un ítem, ¿no? En este caso, por ejemplo, un estudiante, yo puedo seleccionar a cualquiera, digamos que está acá, le puedo preguntar su ítem y obviamente me va a decir que no tiene, ¿no? Porque es obvio que no tiene. Voy a salir afuera, puedo preguntar a alguien cuál es su ítem, tampoco tiene, ¿no? En cambio, si le pregunto su nombre, todas las personas tienen un nombre. Si le pregunto su CI, todas las personas tienen un CI, ¿no? Entonces está perfecto esta parte de esta abstracción como tal, ¿no? De quién nos va a agarrar esos atributos que tienen que salir. En este caso, por ejemplo, de estudiante, podemos ver que lo único que nos ha quedado es la matrícula. Y de docente es ítem y tipo, ¿no? Aquí me falló esta parte, voy a ponerlo ahora mismo. Lo había olvidado, que es la parte del administrativo, ¿no? Que igualmente puede estar el administrativo. Claro que en esta parte ya tendría que tener el ítem y el número de contrato. Y como tal ya vamos a crear esta jerarquía justamente de clases, ¿no? Porque ya estamos como que haciendo como graditas, ¿no? Como si fuera algo abajo y tendría algo arriba, el cual le va a mandar cosas. Entonces ahí ya tenemos cuestiones, ¿no? Perfecto, entonces aquí estamos y ya está, ¿no? Entonces vemos que este es el modelo UML de una herencia. ¿De qué se compone? Como tal tenemos una clase padre o clase base también le llaman, y tenemos las clases hijas o también las clases derivadas, ¿no? Depende de cómo quieran llamarlo. En esta ocasión, bueno, por las clases en realidad siguientes las vamos a llamar clase base y clase derivadas, ¿ok? Entonces, podemos ver acá que de esta clase base, las clases derivadas van hacia la clase base con unas flechitas, ¿no? En este caso, por ejemplo, esto debería ser, un ratito, de esta manera. Perdón, este es un rombo. Tiene que ser una flechita como tal, o de este tipo, que podemos ver acá, que solamente es una flechita simple, o también tiene que ser una flecha de este tipo de acá, que es con un blanco, ¿no? Se lo puede definir de ambas maneras. En el caso del el licenciado de Arequipa, es como les digo, ¿no? A veces hay algunos docentes que lo ejemplifican de diferente manera, pero que yo sepa, tanto la licenciada Huanca, la licenciada Menfi y el licenciado Arequipa manejan de este tipo. ¿Ok? Entonces, pueden hacerlo de esta forma, ¿no? Una flechita que esté vacía como tal, pero que sea una flecha, ¿no? Y bueno, como tal, tenemos así la estructura de lo que es la herencia. ¿Por qué? Porque ahora de esta persona sus atributos van a derivarse a todos estos, al igual que algunos métodos que requiramos, que requeremos, no todos en sí, ¿okay? Pero se pueden hacer. Entonces, ya vemos que acá lo único que vamos a tener que instanciar es una vez, por ejemplo, esta persona y vamos a tener nombre, apellido, edad y ya no vamos a tener que repetirlo para cada uno, ¿no? Entonces ahí ya vemos el por qué se ha creado como tal este tipo de métodos, ¿no? Este tipo de conceptos en realidad. Entonces, como tal, aquí podemos ver que un ejemplo un poco más grande, el cual lo hice, que es una persona justamente, pero que ya está un poco más evolucionada. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Pueden ver aquí que tenemos el modelo, se podría decir simple, ¿no? Pero acá pueden ver que está con un más. Habíamos dicho que el más como tal es un public, ¿no? No lo hemos cambiado, no lo hemos hecho nada, pero está como public. El menos es un private, ¿no? Y es lo que más que todo manejábamos, ¿no? Puro private. Pero en este caso vemos que está con un numeral. El numeral como tal refleja un protected, o sea que va a ser una variable, perdón, protected. Entonces ahorita lo vamos a ver justamente cómo es que se menciona eso en código. Pero ya tiene que estar de esa manera. ¿Y por qué protected? Porque así las clases derivadas como tal van a tener acceso a estas libremente. ¿Ok? Pero únicamente ellas, no otras variables ni nada por el estilo. Las únicas que compartan ese vínculo de herencia van a poder hacer eso. Entonces acá hay otro modelo, cual acá también me he equivocado, tiene que ser una flechita. Vemos un modelo un poco más grande, ¿no? Lo que me quiero referir es que va a ser, también es un modelo de herencia, pero es un modelo un poco más jerarquizado, ¿no? Perdón. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, persona, que es mi clase base, y tenemos profesional, que es mi clase derivada, ¿no? Pero a su vez, profesional también es una clase base
y acá tiene a sus clases derivadas. Entonces, así es como se genera la jerarquía, de una clase y una clase para abajo. Es lo único. ¿Ok? No es que, por ejemplo, esta es la clase base por 2 y esta es la clase derivada eh, por 2, por a la menos 2, ¿no? No, nada que ver. Simplemente es base y derivada. Base y derivada. ¿Ok? Así es como se ejemplifica. Entonces acá se hace lo mismo en realidad. Podemos tener una persona y profesional puede heredar como tal de ellas. Entonces, tanto el arquitecto, el abogado y el economista tienen un título, el cual también podríamos hacerlo de esta manera, ¿no? O sea, si se repite el título en cada uno de ellos, incluso el sueldo podríamos ponerle, ¿no? Cada le puesto, pero podríamos ponerle simplemente, ¿no? ¿Por qué? Porque comparten ese rasgo cada uno de ellos y el profesional obviamente tiene sueldo, ¿no? No obstante, muchas veces eh, como que nos encerramos o tal vez eh, tratamos de ver cosas que no son, ¿no? O sea, cosas que no vienen al caso, como por ejemplo, el profesional, ¿tiene títulos? Sí, pero tal vez alguno me dice, no, bueno, a veces tarda el trámite y todo eso, ¿no? Pero son cosas que en realidad no vienen al caso, ¿no? O sea, no nos estamos fijando en si va a tardar o si el título se da perdido, el profesional puede ser, entonces ya no sería profesional, no. Simplemente decimos en un caso general, profesional, un profesional obviamente tiene un título, si no, no sería profesional, ¿no? Por más de que lo haga perder, por más de que esté en trámite, tiene su título. Y como tal, aquí viene también por eso, ahora que, bueno, con los del sueldo me vino esta parte, de que en realidad ahí muchos dicen, ¿no? Pero muchos profesionales no tienen trabajo, entonces por ende no tienen sueldo, ¿no? Ahí es como que ya buscarle otra cosa, ¿no? O sea, tratar de hacer ese tipo de cuestiones. Pero no se vayan mucho por ese lado, sino es que traten de verlo generalmente, ¿no? Un profesional, bueno, tiene su título y también percibe un sueldo, ¿no? Entonces lo correcto sería acá, por ejemplo, poner el sueldo justamente, ¿no? Y eliminarlos de acá. Entonces, ese tipo de razonamientos es el que se requiere para eh, la herencia como tal, ¿ok? Ahora, hay dos características dentro de la herencia que, bueno, se puede diferenciar, ¿no? Una es la generalización, que es como tal decir que hay unas clases como tal que pueden reunirse y generar una clase, pero un poco más, como se diría, un poco más general como tal, ¿ok? A lo que me refiero es, por ejemplo, si nosotros tenemos estas tres clases, ah, creo que hay una pregunta, pero no. Entonces, tenemos estas tres clases como tal. ¿Qué es lo que puedo hacer? Si las tuviera sueltas, así prácticamente, dame un ratito, por favor, ahí, por ejemplo, si yo quisiera hacer una herencia como tal, o sea, tuviera como acá, ¿no? Así todos mis atributos, propiedades, ahí eh, simples, ¿no? Ahí todo, todavía no hay herencia, no hay nada. ¿Qué es lo que podría hacer? Tengo un arquitecto, abogado, economista, pues lo primero que se me vino a la mente es obviamente la persona, ¿no? Y es justamente lo que habíamos hecho, ¿no? Está acá la persona. Y está bien, de cierta manera, ¿no? Hemos reunido todos esos datos repetidos y les hemos puesto una persona. Pero ahora nos queda tanto título como sueldo. Ah, entonces una persona no necesariamente tiene un título y un sueldo, ¿no? Eso sí es posible. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Ah, bueno, voy a generalizar esos conceptos y voy a abstraer un objeto que comparta esos atributos, ¿no? En este caso, un profesional. Y así es como se genera, ¿no? O sea, estoy generalizando como tal. Otro puede ser que del profesional como tal puedo tener aquí mi clase profesional especialice como tal. Esa es la otra característica, que sería la especialización, ¿ok? Entonces tenemos profesional, tenemos nombre, tenemos profesión, tenemos sueldo, tenemos clase, o sea, un montón de cosas, ¿no? Podríamos tener varias atributos de parte de profesional. Pero ¿qué es lo que pasa? Que lo que tengo que hacer es una especialización, ¿ok? ¿Cómo hago eso? Por ejemplo, puedo tener un abogado, un economista, un ingeniero de sistemas y todo eso, ¿no? Si tengo estos datos como tal, está perfecto, ¿no? Ya estoy especializando, o sea, mi clase se está especializando, perdón, en clases mucho más específicas, ¿no? Ya no solamente es un profesional y puedo decir, bueno, este tiene nombre, la profesión es abogado y bueno, tiene este sueldo, ¿no? Este tiempo ha trabajado, tiene esta experiencia
ya no solamente puedo decir eso, sino que ahora en abogado puedo tener más atributos que diferencien mucho más a este abogado. O sea, que esta clase tome fuerza. En el caso de un economista, lo propio, ¿no? ¿Qué es lo que hace y todo eso? Y además puedo hacer una especialización en una especialización. ¿A qué es lo que me quiero referir? Es que, por ejemplo, de profesional puede salir un ingeniero en sistemas, ¿no? Y que este como tal tenga también una especialización en otra cosa, ¿no? Por ejemplo, uno que se especialice en eh, inteligencia artificial y en otro en frontend y en backend, ¿no? O sea, puede haber ese tipo de cuestiones, ¿no? Tranquilamente. No es que se encierre como tal en una clase base y sus derivadas, no. Pueden haber varias, incluso de acá se puede sacar aún más. A eso se refiere un poco esa parte de esta característica de la especialización, ¿ok? Bueno, ya viendo estos ámbitos, eh, bueno, tengo que decir que esta parte simplemente es una herencia simple. O sea, todo lo que hemos visto hasta ahorita es una herencia simple. Existe lo que es la herencia compuesta o herencia doble, algunos le llaman, pero más se llama perdón, herencia, es herencia doble, herencia múltiple y no me acuerdo cómo le llaman también, pero como tal más le llaman herencia múltiple, perdón, eso sí me estoy equivocando. Entonces, ¿a qué se refiere esta herencia múltiple? Es un poco complicado, pero creo que se puede explicar acá. Mm, ah, creo que es el ejemplo más sencillo, ¿no? Por ejemplo, acá se puede, por ejemplo, ser un administrativo, un docente y una persona, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tiene un trabajo doble? Aunque aquí le voy a poner, por ejemplo, del auxiliar, ¿no? Como tal, no soy un docente, pero comparto como tal un ítem, ¿no? Esa parte sí lo tengo. Y también tengo una matrícula como tal. Entonces yo quisiera que me den, por ejemplo, esos dos atributos y el tipo, ¿no? El tipo, por ejemplo, puede ser un docente titular, puede ser un docente mérito, ¿no es cierto? Yo no tengo ese rango como tal, ¿no? Puede ser tipo y punto auxiliar, ¿no? Listo. Pero como tal, sí tengo un ítem, ¿no? Y también tengo una matrícula. Entonces, este auxiliar como tal también podría tener esas características y requerirlas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se genera ahí? Una herencia múltiple. ¿Por qué? Porque está heredando de dos clases a la vez, ¿no es cierto? Aquí en los ejemplos como tal que hemos visto, no hay ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro, puede haber varias heredando de una, pero no como tal una heredando de varias, ¿no? No es que el arquitecto está heredando de persona directamente o algo parecido, ¿no? O acá, por ejemplo, el backend también está de economista, por ejemplo, ¿no? Eso no se ha visto. Entonces, ahí vemos ese tipo de herencia múltiple. Ahora, Java no soporta como tal herencia múltiple, pero sí lo compensa con clases abstractas e interfaces. Al igual que C Sharp, tampoco lo soporta, pero C++ sí lo soporta la herencia múltiple. Si nos da también un poco de cabida y si es que el licenciado también avanza ese tipo de cuestiones, podemos verlo. Pero para saber nada más, ¿no? Para no estar en lagunas como tal. Entonces, hay herencia simple y herencia múltiple. En este caso, vamos a ver solamente herencia simple, ¿no? Como tal, acá tengo un ejemplo que siempre me gusta mostrarlo porque es algo característico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la clase alimento que puede derivar a más alimentos, ¿no? A lo que me refiero es que, bueno, puede haber múltiples alimentos. En este caso, solamente yo estoy haciendo constar tres, ¿no? Que sería carne, verdura y fruta. Los tres son un alimento, ¿no? Y cada uno de ellos, por ejemplo, puede tener, obviamente, la carne tiene un nombre y también tiene vitaminas y minerales, ¿no? A su vez, también la carne tiene una clase y un corte. La verdura como tal podríamos escribirla tranquilamente como si fuera nombre, las vitaminas, los minerales y el tipo, ¿no? Y la fruta lo mismo. Entonces lo que se hace es una generalización y lo que sale es un alimento, ¿no? Ahí lo he generalizado y le he puesto los atributos que no me sobraban, pero los que se repetían, ¿no? Entonces, en base a vamos a hacer ahora el código en Java. Este lo vamos a hacer desde cero, porque el de C Sharp ya lo tengo hecho, más que todo, para que no tardemos mucho, ¿no? Entonces, aquí es lo último que hemos visto.
Como siempre, se crea un proyecto desde cero. Eh, Aquí le pongo clase, esta es la clase 7, si mal no recuerdo. Y laboratorio de M121. Ok, este es. Entonces, bueno, también recomendarles, ¿no? Que si van a trabajar en otros IDs, tengan en cuenta, como han visto en la defensa, que las máquinas de la carrera, lo que manejan los licenciados, tiene eso, ¿no? Pero no otros. Entonces tengan mucho cuidado a la hora de hacer en otros editores o acostumbrarse a hacer en otros, porque es difícil. No se han olvidado de cuenta que si ustedes manejaban Visual en lugar de C Sharp, al crear incluso las clases, las soluciones, se hace complicado, ¿no? Hay algunos que lo estaban creando mal, igual les he tratado de ayudar, pero traten de hacerlo, ¿no? Como el docente les pide. Ok, entonces aquí vamos a crear el main y procedemos a crear esas 4 clases, las cuales nos van a ayudar. En primera instancia tenemos el alimento, tenemos la carne, tenemos la verdura y tenemos la fruta, si mal no recuerdo. Y aquí la fruta, ¿no? Entonces, como tal, tenemos esto, lo voy a cerrar para que no moleste. Y como tal, tenemos este tipo de datos, ¿no? Ahora, algunas veces, acá capaz les van a querer decir que, eh, bueno, el nombre, otras cositas, ¿no es cierto? Se pueden repetir acá, no hay ningún problema, porque es más complicado hacerlo acá y luego, bueno, esos conceptos son un poco sobrados, la verdad, porque en la arquitectura de software se respeta prácticamente como reglas, ¿no? Si hay algo repetido acá que comparten y como tal tiene el mismo tipo de dato, entonces sí o sí tiene que ser una herencia, ¿no? Entonces, si les dicen ese tipo de cuestiones, es un poco ya bueno, son en realidad conceptos que no sirven, más que todo. Entonces, vamos a proceder con el protected, porque ahora sí van a ser las variables de las clases base. Ok, en este caso, por ejemplo, protected string y vamos a tener un nombre. Ahora, también vamos a tener, bueno, aquí me falta el número de vitaminas y el número de minerales. Saben que cuando tenemos un vector como tal, lo que también necesitamos es el número de cuántos va a tener, ¿no? Entonces, en este caso, lo voy a poner así para que no tengamos problemas. Entonces, bueno, sí, número de vitaminas y número de minerales. Así se va a definir como tal. También podemos tener un precio, ¿no es cierto? Cada una de estas tiene un precio como tal. Le podemos poner. Ahora, ¿qué más tenemos que poner? Sería el protector. ¿De qué? De las vitaminas como tal, ¿no? Tenemos una B que va a ser igual a new string de 30. ¿Ok? Y lo propio para los minerales, ¿no? Ahora, aquí voy a aumentar un poquito para que se note y no estemos ahí. Aquí me está saliendo el error de que está con la misma variable. Entonces, este va a representar como tal a, a las vitaminas y este a los minerales. Pues simplemente. Entonces, ya tenemos esas clases. Lo único que faltaría y lo que más nos va a costar es los constructores. No siempre los constructores son un poco más complicaditos. En este caso, por ejemplo, siempre tenemos, yo por ejemplo, siempre lo dejo por defecto vacío. Más que todo porque si hay que hacer un leer o algo parecido. Y los demás los hago como siempre, ¿no? Con un argumento o algo parecido. En este caso, por ejemplo, puedo traer un int a para que me ayude. Y como tal, acá puedo empezar. Ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Y lo voy a dejar para después, para cuando estemos haciendo la carne y la verdura. Más que todo, el nombre. Ok, ahorita les voy a decir por qué. Entonces, primeramente voy a hacer un número de vitaminas que va a ser igual a A. O sea, me lo voy a poner yo en base a eso, pero voy a poner solamente 2.
¿ok? No voy a poner más. Entonces también tiene que coincidir esa parte. Y acá igual vitamina en la posición 2, que va a ser la vitamina B2. Ok, entonces aquí puedo poner, esto solamente para que hagamos las pruebas y no tengamos que hacer una y otra vez la lectura, ¿no? A ver, entonces tenemos un M1 es igual a un mineral en específico que va a ser en primera instancia calcio. Y luego lo vamos a copiar. Estoy haciendo algo largo porque vamos a tener una ejemplificación de orden, o sea, voy a ordenar estos datos como tal, eh, como ya habíamos hecho anteriormente, y también se va a eliminar un dato como tal, ¿no? Entonces, esto 4, 5, 6 y me falta un bonito más. Bueno, esto lo podemos hacer luego. Ya se me va a ocurrir algo. Entonces acá lo tenemos como tal el constructor con el cual vamos a hacer la prueba. Y lo siguiente sería, por ejemplo, algo bueno, un mostrar. ¿No? Un mostrar como tal para que me muestre las vitaminas, los minerales como tal, porque esto va a referenciar a cada uno de estas verduras, frutas y todo eso, ¿no? Entonces aquí bueno, mínimamente tendrían que haber tres constructores, ¿no es cierto? Uno para la carne, uno para la verdura y otro para la fruta, pero vamos a saltarnos esa parte y vamos a tratar de duplicar esos datos, ¿ok? Simplemente para que compartan, digamos, todos estos atributos, no, todos estos datos, cada uno de ellos. Ahorita lo vamos a ver esa parte. Entonces acá les voy a mostrar siempre teniendo en cuenta que no sea como tal redundante, ¿no? En este caso sí voy a necesitar que se muestre, entonces puedo hacerlo. Pero ¿qué pasa si lo estoy haciendo solamente por hacer? Entonces ahí es donde perdemos un poco de tiempo, ¿no? Eh, eh, cantidad de vitaminas, voy a poner aquí. Cantidad de vitaminas. Y aquí número de vitaminas. Entonces aquí, como siempre saben, el I eh, en este caso lo estoy haciendo de 1, me he dado cuenta, debía hacerlo desde 0, ya, pero no importa. Como esto no es algo, ¿cómo sería? Algo concreto, o sea, no es algo rígido, ¿no? Que no podemos cambiar, entonces no hay ningún problema, podemos hacerlo. Ahora, también viendo esta parte, me gustaría decirles que esto de acá, como tal, se lo puede hacer con this, ¿no? Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Se puede hacer con this, que hace referencia como tal a como tal, a esta propiedad, a este atributo, pero tampoco es necesario, ¿no? Pero se lo puede hacer tranquilamente. Ok, entonces aquí vamos a mostrar las vitaminas y lo propio para los minerales. ¿No? Incluso podríamos poner aquí el nombre, pero ahorita vamos a ver eso. Entonces aquí minerales. Y aquí únicamente M. ¿No? Y ya está, ya lo hemos hecho el mostrar. Lo de siempre podemos poner get setter, pero si de ser necesario. ¿No? En este caso no es muy necesario. Ahora podemos proseguir con la carne, la cual bueno, tampoco es complicada. Es decir, que yo recuerde solamente tiene dos datos, ¿no? Aparte de esos. La clase y el corte. Pero como, sí, no vamos a poner eso. Ahora en este caso va a tener que ser un private, ¿no? ¿Qué pasaría si se vuelve este como tal una clase base? Entonces tiene que cambiar a protect, ¿no? Sus atributos como tal. Entonces tenemos un string, tenemos una clase y un corte. Listo. Acá lo propio, podemos tener una carne. Y este es un truquito, ¿no? Para ahorrar unos segundos nada más, ¿no? Cuando le ponemos el dato, por ejemplo, carne, que es igual al nombre, si ponemos control más espacio juntos, lo que me va a salir es las opciones que puedo tener, ¿no? En este caso se va a quedar como carne porque ya tengo el constructor autogenerado, ¿no? Justamente lo que dice acá. Entonces, para ahorrar unos segundos, a veces es muy importante, ¿no? Y bueno, por este lado aquí directamente lo voy a hacer en el por defecto porque como les digo, no vamos a necesitar leer, tal vez para el alimento, pero para este no, ¿no? Entonces vamos a ponerle el nombre, la clase. En esta clase, por ejemplo, puedo ponerle que va a ser carne blanca, ¿no? Puedo tener dos carnes, una carne blanca y una carne roja. ¿No? El corte, la verdad es que lo he puesto por simplemente por poner, no sé qué clase de cortes habrá.
Y acá podemos hacer lo mismo, ¿no? Otro constructor. En este caso podemos tener algo que nos traiga como tal. Bueno, incluso la carne roja directamente la voy a poner y aquí le voy a poner que va a ser un rayado. Entonces ya lo tengo. Ahora, vamos a ver aquí unas cuestiones. Vamos a poner igual un mostrar porque va a ser necesario. Public void y vamos a poner el mostrar. Esto como siempre, ¿no? Esto, bueno, no me gustaría hacerlo de esta manera, o sea, me gustaría copiarlo, pero siempre es bueno que se quede, ¿no? En el nombre. Esta es la clase y este es el corte, como tal. Y aquí punto. Aquí el corte, listo. Entonces ya lo tenemos en mostrar. Podríamos poner getDelisetter, pero de ser necesario, ¿no? No siempre. Lo siguiente es lo mismo, ¿no? Podríamos hacer lo mismo. Incluso me puedo copiar de acá para no cambiar mucho. Y en este caso la verdura como tal solamente tiene un tipo, no nada más que un tipo. Entonces acá voy a poner así. Voy a eliminar uno, no creo que... Bueno, ya, no importa, le podemos poner eso más. En este caso solo tiene el tipo. No, vamos a eliminar tipo. Y aquí, como les digo, le pueden poner, ¿no? El dis no hay ningún problema. Verdura de hoja. Voy a hacer una lechuga acá. Y acá puedo ponerle otra verdura, la cual puede ser... no se me ocurre nada, le voy a poner verdura 1. Y listo, ¿no? Entonces aquí podría poner simplemente ya el, el mostrar. Aquí tipo. Listo, entonces lo estamos haciendo. Ahorita vamos a ver cómo es que se ejemplifica la parte de herencia y cómo es que nos va a destrozar prácticamente, no destrozar, simplemente que nos va a añadir algunas funciones a nuestro código, pero vamos a ver en qué puntos se ponen estos datos, ¿no? Y en qué puntos también podríamos hacer un leve, eh, ¿cómo sería? Eh, es algo interesante, ¿no? Es como que nos viene a dar un par de códigos, los cuales nos van a ayudar bastante. En esta ahora sí lo voy a poner solo uno, una sola fruta, la cual va a tener tipo y azúcares, ¿no? Tipo, y bueno, azúcares tal vez podríamos ponerlo en un vector. Es posible, este tiene vector y este también podría tener vector, pero en este caso solo azúcares vamos a poner. Ok, entonces, en tipo, fruta de semilla lo voy a poner. Y acá le voy a poner la fructosa, que es lo único que recuerdo de los azúcares. Y acá lo propio, no lo de siempre, tipo y azúcares. Ahora, nótese que, por ejemplo, en verdura tiene tipo y en fruta tiene tipo. ¿Por qué no los juntamos? Si yo, por ejemplo, agarro la verdura y la fruta, ¿qué podría sacar? Eh, ¿Qué podría generalizar como tal? Algunas veces es un poco, no imposible, pero difícil tratar de generalizar todo eso, ¿no es cierto? O sea, tratar de sacar algo que comparta tanto la fruta como la verdura, porque no podemos poner simplemente, no sé, herencia 1, como lo había puesto acá, ¿no? De la verdura, verdura 1. No se puede poner así a una clase, no funciona así, a menos que estemos utilizando una abstracción o una interfaz, ¿no? Que es un poco más, tiene otros tipos de conceptos. Entonces, tratar de hacer algo parecido es a veces complicado por más de que compartan ese tipo de datos, ¿no? También en ese caso dejaríamos a la verdura vacía, ¿no? Entonces hay que tener ese tipo de razonamiento también. Ok, entonces ya hemos terminado, ¿no es cierto? Ya tenemos todos bien definidos, toda la carne, la verdura, la fruta. Ahora, ¿cómo es que voy a relacionar cada uno de estos para que así me dé la herencia? ¿No es cierto? O sea, funcione la herencia. Aquí ya viene el concepto en el cual ya tenemos el alimento, el cual va a ser nuestra clase base. Y estas van a ser nuestras clases derivadas. Entonces acá vemos ya
la parte donde con código vamos a relacionarlos. ¿Cuál es la palabra mágica? Es de extends, como que va a extender de alimento, carne va a extender de alimento. Todavía no pasa nada, pero ahorita lo vamos a ver. Ok, primeramente voy a crear aquí en el main. Olvidé completamente esta parte. No me lo había copiado, pero no hay ningún problema. Esta es la clase 6. Y me lo voy a sacar de acá. Listo. Entonces, quiero crear, por ejemplo, una carne. O tal vez una verdura como tal. ¿No? Aquí le puedo poner simplemente una carne, la cual va a ser C1. Es igual a new carne. Entre paréntesis. Si yo le hago punto, mostrar. Vamos a hacerlo correr. Y me muestra carne blanca y simple. Me voy acá y digo, bueno, con el constructor que estaba trabajando era el constructor por defecto, ¿no? El vacío. Y me está mostrando, ¿no? Carne blanca y carne simple. Pero ya le había puesto la herencia, ¿no? ¿Por qué no me está saliendo? Entonces ahí entra también el concepto de cómo es que podríamos traer estos atributos, porque no es por arte de magia que lo va a poner, ¿no? Entonces ahí tendríamos, o bien podríamos hacer esto, CISO, y podríamos traer nombre. Ahorita mismo esto funciona. Y si yo le pongo this, también funciona. No es como si estuviera, es como si estuviera este atributo acá, ¿no es cierto? Instanciado. Pero no, está en dónde? En alimento, ¿no es cierto? Si yo quito este extends, vamos a ver cómo me sale el error, ¿no? Porque ahora sí no encuentro. Esta clase está solita, está apartada, ¿no? Pero cuando hago este extends, es como que ahora están reunidos. No tienen una relación, tienen como tal esta flecha que los están uniendo y como tal está dando potestad para que utilice cualquier atributo que tenga, ¿no? En protect. Entonces en ese caso está bien. Ahora, ¿qué pasa si yo le pongo, por ejemplo, tal vez este alimento como tal no tiene un dato el cual no quiero que se comparta, ¿no? Con los demás? Si le pongo private, una vez más, me sale error, ¿no? Nombre dice que no está visible. En este caso no puedes utilizarlo en sí, ¿no? Entonces puede ser que aparezca eso. Entonces, pero ahora puedo utilizarlo. Entonces le digo, entonces si ya puedo utilizarlo, si lo hago correr, me debería salir el nombre. Efectivamente, pero está con null, ¿no? Entonces, allá. Acá le voy a poner entonces el nombre y seguramente va a salir, ¿no? En este caso una carne, puedo ponerle eh, carne de res. Y me sigue saliendo luz, ¿no? Entonces, tal vez es porque lo he hecho con esta parte, ¿no? Y lo pongo y me dice carne de res, ¿no? Pero acá, por ejemplo, no le estoy diciendo nada, no le estoy diciendo que lo haga con el alimento con el alimento por su constructor por defecto, no le estoy diciendo eso, pero lo está tomando así, ¿no? Y lo está utilizando para eso. Ahora, ¿qué pasa? Que si yo hago lo mismo con la verdura, o sea, me voy a copiar este extends y le voy a hacer lo mismo, tengo mi mostrar, tengo todo eso, voy a hacer lo mismo, voy a poner CISO acá y le voy a poner nombre, ¿ok? Haciendo referencia al alimento, ¿no? Y voy a crear aquí otra vez, verdura B1 es igual a new verdura, coma, y aquí B1.mostrar, ¿no? Lo voy a hacer correr y me dice, ¿no? Carne de res, blanca, simple, y aquí me dice carne de res, verdura de hoja. Entonces aquí veo que si yo lo pongo como tal acá, como si fuera mi constructor por defecto. Como les digo, ¿no? Lo está tomando así porque no tiene de dónde más. Y si no tiene algo definido para hacerlo, les había comentado de que por lo general agarra, ¿no? Ese constructor por defecto. Entonces, como no hay algo definido que le esté diciendo agarrar este constructor como tal de alimento, se va a agarrar al por defecto. Entonces, pero eso no me sirve, ¿no? Porque aquí tengo verdura y me está diciendo que la verdura es carne de res, así se llama esta verdura, lo cual es incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que se hace?
Si tuviera, por ejemplo, que hacer aquí todo, tendría que tener aquí los 4 constructores. Bueno, son 4, ¿no? 2 carnes, dos verduras y una fruta. Entonces son 5, ¿no? Tendría que tener 5 acá. Pero, si bien podría hacerlo, y podría tener aquí otro, el cual podría ser aquí un string. Eh, documentos, y acá lo voy a poner, ¿no? Entonces, si tuviera algo así, ya tendría para 2, ¿no? Pero de todas maneras, el nombre nunca me va a calzar, ¿no? Por más de que tenga 2, no va a calzar. No es algo que pueda copiarle, por ejemplo, a otros como para que resulte, ¿no? En este caso, por ejemplo, cara de res y aquí ya, este va a ser uso, por ejemplo, lo voy a poner aquí, lechuga. ¿No? Si le pongo eso, digo, bueno, ahora sí va a estar bien, pero ¿y mi otra carne? ¿Y mi otra verdura? ¿Y la fruta que no he instanciado aún? ¿Cómo lo voy a poner? Ah, entonces ahí entra el concepto también de super. ¿Qué es lo que hago? Primeramente puedo tener esto, miren. Puedo hacer, por ejemplo, super y decirle, ¿no? ¿Qué constructor vas a utilizar? En este caso, por ejemplo, este está bien, ¿no? Entonces podría enviarle acá ese 2 que necesita. Puedo ponerle ese 2 y va a hacer uso, por ejemplo, de este, ¿ok? Y a esta verdura le voy a decir, por ejemplo, que utilice el de acá. No, esto como ejemplo, porque vamos a hacer otras cosas. O sea, vamos a hacer un código diferente. Vamos a utilizar este, que va a ser, por ejemplo, aquí le voy a poner calcio, que es lo que va a mandar, y le voy a hacer correr. ¿No? Entonces le dice, según lo que me has mandado de super, este super es como tal una relación que va a ir a extends, y de extends alimento, le va a decir, ¿no? Estoy mandando como, bueno, estoy buscando al constructor de alimento que reciba como parámetro un string. Va a venir acá a alimento y va a buscar ese constructor, ¿no? Lo encuentra y hace uso de él, ¿no? Lechuga y este carne de res está perfectamente puesto, ¿no? Pero una vez más, ¿qué es lo que pasa? Voy a tener que hacer esto para cada uno de las carnes, de las verduras, de las frutas, ¿cierto? Una manera simple como tal de hacerlo. E incluso aquí pueden diferenciar que no me está mostrando estos datos, ¿no? Lo cual debería estar haciendo. Entonces ahí vemos también algo que superar, que es que también podemos llamar a los métodos. En este caso, por ejemplo, este mostrar está llamando al nombre, a la clase, al corte, ¿no es cierto? El nombre en sí lo está llamando desde alimento, ¿no? Pero y lo demás, el número de vitaminas, de minerales, no lo está mandando. ¿Qué es lo que hago? Que con el mismo super, si yo le hago punto y le pongo el mostrar, por favor, aquí le he puesto mostrar, ¿no? Sí, efectivamente está con mostrar. Vamos a denotar que lo va a llamar, ¿no? Le voy a poner, por ejemplo, aquí mostrar alimento, ¿ok? Para que se diferencie un poquito. Y acá me dice que hay un error, ¿no? Que en alimento como tal no hay un método mostrar. Pero si le pongo el método mostrar alimento, ahí recién me dice que está bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer primero? Desde el main yo le estoy diciendo mostrarme la carne y ejecutar el mostrar. La verdura y ejecutar el mostrar. Entonces va a la carne, va a la verdura y le dice, ¿no? En carne, por ejemplo, vas a mostrar tantos, tantos y le dice. Pero además, como estamos relacionados con una clase base, lo que vas a hacer es que vas a poner super y vas a ejecutar el método mostrar alimento. En este caso no le está diciendo nada, ¿cierto? Si yo lo hago correr, me dice, ¿no? Carne de res, carne blanca, simple, cantidad de vitaminas 2 y todo eso, ¿no? Y acá la lechuga no tiene. Ahora, un dato más que podríamos poner acá es que al finalizar todo esto, me ponga como tal esta barrerita para que así yo pueda diferenciar y dónde está dónde se parte cada uno de los objetos. ¿No? En este caso la carne y esta es la lechuga. ¿Qué pasa si hago el mismo procedimiento? Pues obviamente también va a resultar. ¿No? Mostrar alimento, lo voy a hacer correr y ahora me muestra de ambos. ¿No? Perfecto. Ahora, este es el dato que les decía, ¿no? Por el momento les he dicho que vamos a poner el nombre acá, pero lo que vamos a hacer es que vamos a borrar este nombre.
Y le vamos a decir que ahora, como tenemos acceso a estos datos, como también los podemos mostrar, también los podemos editar. ¿Qué es lo que hago? Voy a poner aquí nombre es igual a qué. Aquí, bueno, no debí borrarlos, debí simplemente cortarlos. Entonces me lo voy a llevar de acá a acá. Y de acá a acá abajo, ¿no? Entonces ya lo tengo acá. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Simplemente estoy un poco optimizando esa manera de ordenar los atributos, ¿no? No quiere decir que si el alimento tiene, por ejemplo, el nombre acá, sí o sí en los constructores voy a tener que ponerlo. Tengo el precio, por ejemplo, sí o sí voy a tener que ponerlo acá, ¿no? Bueno, en este caso, no, está bien, también tendría que ponerlo acá como tal. Pero nos da esa facilidad, ¿no? De que lo instanciamos acá, podemos tener un get, un set referente a este y hacer uso de él acá, ¿no? Sin la necesidad de estar copiando, por ejemplo, acá un nombre y acá también un nombre, ¿no? Entonces ahí ahorramos código como tal, ¿no? Entonces esto lo voy a eliminar, vamos a ver si sigue funcionando y como pueden ver no ha cambiado nada, ¿no? Sigue funcionando tal y como debería ser. Entonces esa es la manera de utilizar la herencia para ahorrar código. No es lo más que se puede utilizar en realidad. Ahora, aquí por ejemplo tenemos verduras, tenemos esto. Esto trataremos un poco, como les decía, de mejorarlo. Podemos tener potasio, podemos tener calcio. Otro puede ser hierro, magnesio. Bueno, no sé si esto tengamos en el cuerpo, pero puede ser, ¿no? B12, por ejemplo, acá. Ah, no, acá creo que ya estoy mandando, ¿no? De la verdura, aquí estoy mandando calcio. Listo, entonces este está repetido. ¿Qué puedo mandar? Vitamina, eh, un mineral, creo que omega, el omega 3 creo que es un mineral, no recuerdo muy bien. Aquí vamos a tener doble calcio, pero bueno, no importa. Aquí vamos a tener todo esto. Y acá sería lo bueno que podamos copiarlo, casi lo mismo. Listo. Acá está, 1, 2, 3. Y acá igual. Perfecto. Acá calcio, calcio. Aquí voy a poner una vitamina, perdón, un mineral 1. Ok. Solamente para aparentar. Ya. Entonces tenemos así, ya está un poco más diferente. Acá complejo B, por ponerlo para que sea diferente. Listo. Entonces, ya tenemos estos datos y como les decía, estos los vamos a compartir para no estar haciendo alrededor de 5 constructores y todo eso. ¿No? Es suficiente que esté acá los datos de relevancia, ¿no? Y puede ser que en algún caso también tengan que compartirles, ¿no? Entonces, acá estamos todos los datos. Acá, por ejemplo, puedo ponerle un nombre, el cual, a ver, ¿qué puede ser? Como va a ser una carne roja. Bueno, en realidad, este debería ser carne de pollo, ¿no? Que es carne blanca. Y este sí debería ser carne de res. Listo. Entonces ahí lo tenemos. La verdura, lo propio. Tenemos una verdura que va a ser de lechuga y una verdura, le vamos a poner un nombre. Un nombre que va a ser igual a eh, brócoli. Digamos. Voy a poner brócoli. Aunque aquí podríamos ponerle A, para que nos diferenciemos con esto. Vamos a crear eso. Como les digo, vamos a crearlo, no hay ningún problema. Y aquí en la fruta, fruta de semilla, pero podemos también ponerle el nombre. En este caso era una manzana que había puesto. Entonces tenemos todo eso y tendríamos que simplemente... aquí por ejemplo, ¿no? Me está faltando esto de acá. Listo. Y también el mostrar, ¿no? Que me tiene que mostrar ambas cosas. Listo. Entonces ya está. Ya estamos haciendo uso de lo que es herencia. Ahora sí, tal vez podría haber tanto la verdura como la fruta, como la carne, todos esos, ¿no? F1 igual a new fruta y F1.mostrar. Listo. Ahora vemos carne de pollo, lechuga, aquí fruta de semilla. Y aquí me dice fruta de semilla, fructosa y 00. ¿Qué es lo que estoy fallando?
que acá, por ejemplo, no le he puesto nada. No le estoy diciendo que me ejecute el mostrar alimento, va a venir acá y le va a decir, ¿no? Mostrar alimento de número de vitaminas, pero ese super como tal está por defecto, le he dicho, porque no le está dando como tal un super con un constructor definido, ¿no? Entonces lo está haciendo acá y acá como no tiene datos, lo está poniendo como cero, ¿no? Y listo. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, un super. Vamos a hacer uso del primero, que si no más no recuerdo me recibe un 2. Entonces tenemos un 2 y ya lo tengo. Voy a hacerlo correr y ya me sale. Entonces ya está perfecto. Entonces ahí estamos viendo cómo es que se genera la herencia, algunos trucos que se pueden utilizar para no estar haciendo todo en alimento y recién hacerlo acá. Algunas cositas nos puede perjudicar, ¿no? Entonces, como les digo, si por ejemplo era más sencillo hacer un nombre acá, ponerle, no sé, cualquier nombre, ¿no? Y que cada uno corresponda a cada constructor de lo que estamos haciendo, no está bien, ¿no? Porque el nombre tiene que estar acá como tal, definido, no puede estar acá, no puede estar acá, no puede estar acá, si es que se van a repetir. ¿No? Sí o sí tiene que responder con los conceptos de herencia. Y bueno, entonces ya tenemos todo eso, ya podemos mostrarlo. Ahora, lo que me gustaría, por ejemplo, es que ya pasar, ¿no? A hacer, por ejemplo, ejercicios para ver cómo es que está funcionando, si está funcionando bien o algo parecido, ¿no? Entonces vamos a tener nuestra verdura aquí sería bueno, por ejemplo, tener acá, por ejemplo, algo así. Verdura uno, verdura 2. ¿Qué más? Creo que la carne es lo que teníamos doble, ¿no? Sí, perfecto. Pues aquí lo propio. Para tenerlos, ¿no? Si quisiera mostrarlos, pues ahí ya me muestra toditos. No debería estar la carne de pollo. Aquí me está saliendo otra vuelta de carne de pollo, pero eso está mal porque acá debería mandar un dato, ¿no? En el caso de carne, le voy a poner un A nada más. En el caso de verdura, no sé si me esté recepcionando. Sí, efectivamente, aquí tengo que mandar un brócoli. Y ahora sí, ¿no? Carne de pollo, carne de res, ya está tomando sus atributos como tal. Aquí el brócoli, que es verdura uno, y acá en la verdura uno como tal no había puesto el súper. Entonces el súper es necesario, voy a poner con la segunda variable como tal. En este caso me está recepcionando con el número, con un string como tal. Le voy a poner voy a poner que me va a recibir un mineral 2. Y seguramente ya está. No, aquí está brócoli. Perfecto. Y me está recibiendo qué cosa? El mineral 2, ¿no? Para que se muestre. Listo. Tenemos la fruta como tal y ya la está mostrando. Entonces todo está funcionando bien. Ya podríamos hacer ejercicios. Primeramente, lo que podemos hacer es el simple, que siempre se pide en la herencia, que es adicionar un objeto en otro, ¿no? Perdón, adicionar atributos en objetos. Una vitamina X en la verdura 1. Vamos a hacerlo un poco sencillo esta parte. Entonces, muchas veces cuando te dicen la vitamina X, te dan, por ejemplo, un dato, ¿no? En este caso, la vitamina, ¿qué vitamina podremos poner? Vitamina C, por ejemplo, le pongo, ¿no? Por poner. Entonces, simplemente sería, por ejemplo, llevar, por ejemplo, vitamina 1, perdón, verdura 1, punto, crearíamos un método adicional y mandaríamos el C, ¿no? Para que así lo busque, perdón, así lo adicione en el método, ¿no? Pero también a veces te dice adicionar la vitamina X en la verdura. Cuando a veces te dicen X, también podría ser que lo ingreses por teclado. Ok, eso es muy recurrente en realidad. Sería bueno que pregunten si es que ven en el examen. No puede ser igual una pregunta trampa. Entonces, lo primero que podemos hacer es venir aquí a verdura. Y es sencillo, ¿no? Dice simplemente adicionar, o sea que donde, donde tengamos, por ejemplo, estos, ¿dónde están? Donde tengamos este adicionar, tenemos que mandar ese string, ¿no es cierto?
Si yo le pongo, por ejemplo, acá, void, o bueno, public void, adicionar, acá es string x, bueno, z. Le voy a poner acá, ¿cómo es que yo podría adicionar esta z que me está mandando desde acá? Justamente desde acá, creo que está mal. Está en fruta. Vale, disculpar, me estoy equivocando, acá es. Entonces ya tendría que haber error acá, perfecto. ¿Cómo es que podría yo rellenar, por ejemplo, mi vector de vitaminas desde verdura? Obviamente podría hacerlo, ¿no es cierto? Tenemos esto y lo mismo que hemos hecho con nombre, ¿no? Simplemente lo llamo y lo puedo hacer. ¿Y qué le digo? Que en su constructor me ponga como tal este valor que le estoy mandando, no simplemente. O sea, ¿qué podría hacer? Puedo poner B en la posición, por ejemplo, de eh, número de vitaminas más 1 es igual a Z. Y también tendré que hacer un dato más, ¿no? Que en sí tendré que poner que set. Bueno, aquí ya estaría haciendo uso de lo que es getSetter, ¿no? Entonces, si voy a necesitarlo, puedo traerlo desde acá, ¿no? getSetter, select all y generate. Entonces ya tengo de toditos, perfecto. ¿Qué es lo que puedo hacer? Bueno, le digo, ¿no? Que super, o sea, de la clase base que quiero utilizar, le voy a decir que se ejecute el set número de vitaminas, ¿no? ¿Para qué? Para que sea el número de vitaminas más 1. Es como que se va a actualizar. Ahora vamos a verlo. Aquí no me muestra nada, pero también le voy a poner que me muestre la vitamina 1. En este caso, como no estoy utilizando la carne ni la fruta, por el momento los voy a comentar. Entonces, acá primeramente tengo la lechuga y me dice, no tienes vitaminas, tienes la A y el complejo B. Para un siguiente me dice que ya tengo 3 vitaminas, la A y el complejo B y la C, ¿no? Justamente lo que estoy mandando. Voy a poner aquí vitamina X, lo hago correr y me pone esa vitamina, ¿no? Esa podría ser una opción. Otra opción, bueno, para que lo tengan, lo voy a comentar nada más. Otra opción sería poner también super.setb z. Por el momento esto no me sirve. No me dice setb que no hay un error y todo eso. Si me vengo acá y vengo a setb, que sería este, me dice que me tiene que pasar como tal todo un vector para que yo lo utilice. Entonces, acá es algo que me gusta enseñar porque a veces es necesario modificar estos sets. Si bien son genéricos, o bien te creas uno nuevo, o bien puedes modificar este. ¿Para qué? Para que te reciba como tal un dato, solamente uno, y que lo ponga en un índice concreto. Ok, ¿a qué me quiero referir con esto? Que voy a recibir, por ejemplo, es ya modificarlo, ¿no? Como que ya lo tengo, pero lo voy a modificar. ¿Qué estoy mandando? Estoy mandando un string a este, ¿no? Ahora, ¿en qué posición va a ponerlo? Entonces lo mismo que había hecho, algo muy parecido a lo que tenía, es hacer eso, ¿no? Voy a poner igual aquí, prácticamente lo mismo, ¿no? Aquí le voy a poner P. Y acá, ¿qué es lo que tengo que hacer? Número de vitaminas, y incluso puedo ponerle más. Ay, aquí me estoy equivocando. Aquí vemos, por ejemplo, que hay un error. ¿Qué es lo que me dice? Ya. En este caso le voy a poner BB. Listo, porque está chocando esta B con esta B, ¿no? Y como verán, hay ya dos formas, ¿no? Si yo lo hago acá, verán que me sale lo mismo, o sea, está bien. Pero una es hacerlo acá y traer como tal los datos, que tengo el permiso necesario como tal de traerlos, porque es una herencia. No tengo acceso como tal a estos protected a partir de mis clases derivadas. O sea, puedo traerlo desde acá y hacerlo directamente, o mandar un método el cual lo disponga, lo mande y en la clase base recién hacer el proceso. ¿No? Puede ser una de dos, ¿no? La cual resulta más sencilla en sí.
Eso puede ser para algunos datos, ¿no? Que les puede servir. Entonces, es algo sencillo, pero a veces es necesario. Otro ejemplo, por ejemplo, que podríamos hacer es el ordenar. Ya habíamos hecho esto y justamente eso es lo que les decía, ¿no? Que muchas veces entra el ordenar en los ejemplos, al igual que el eliminar, les había comentado, ¿no? Entonces le puedo poner ordenar los minerales de la carne directamente 2. Entonces ordenar los minerales de la carne 2 y le voy a poner, por ejemplo, c2.mostrar. Esto lo voy aquí, punto mostrar. Esto por el momento, como ya sabemos que sirve, lo voy a comentar, al igual que la verdura. Estamos trabajando con la carne, ¿no? Carne de res, carne roja, listo. Y hay algo más, ¿no? En la C2, por ejemplo, dice carne A. Le vamos a poner acá, carne A, carne roja, rallado, listo. Y aquí me falta justamente eso, ¿no? El super, que tiene que entrar. En este caso está con el 2. A este le puedo mandar un mineral. ¿Cuál va a ser? Mineral 3, solamente para ponerlo. Y ahora sí me da, ¿no? Y aquí debe estar, aquí está, ¿no? Mi mineral 3, ya perfecto. Entonces tengo todo eso, tengo los 7 y lo que quiero es, por ejemplo, que se ordene esto. Ahora creo que lo voy a cambiar, puedo poner otro para que no esté así. Tengo calcio, magnesio, lesio. ¿Qué minerales más tenemos? Creo que tenemos zinc, ¿no? En nuestro cuerpo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ordenar, ¿no? Y pueden ver acá que tengo algunos, tenía que estar calcio al principio, ¿no? Zinc al final, potasio al medio, hierro un poquito más arriba, magnesio más abajo y de todo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tener este C mostrar, voy a tener un C2 punto ordenar. ¿Qué es lo que le tengo que mandar? Nada. No simplemente se va a ordenar en base a lo que tiene dentro. Entonces acá en la carne voy a hacer que ordene. ¿Cuál es el método más fácil para ordenar? Pues es el burbuja, ¿no? Ya les había explicado, son dos fors, el cual simplemente voy a copiarme de acá. Copio para no hacer, solamente son algunas modificaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, puedo traer el número de vitaminas, puedo traerlo, al igual que al número de minerales, ¿no? Entonces tranquilamente los traigo y puedo hacer uso de estos. Ahora, en todo esto ya les había mostrado, ¿no? Que también, como estos son datos, también pueden hacer uso con el super. No, no hay ningún problema. Puedo ponerlo super y daría lo mismo. Aquí, perdón. Esto lo modificaré un poquito y ahorita lo vamos a hacer. Listo. Entonces lo hago correr y como podrán ver, acá da lo mismo. ¿No? Está con el nombre, carne de... ¿dónde está? Entonces esto lo voy a modificar. Listo. Super. Y pueden ver, ¿no? Carne de res y da lo mismo. No, no importa si está el super o no. Tiene acceso como tal a ella. Ahora, si le ponen el super, pues, está bien, ¿no? Es como que, pero es como que estuviera haciendo algo doble. ¿No? A lo que me refiero es que está haciendo algo, está yendo para traer algo, lo cual ya tiene acceso, ¿no? Entonces, no es tan eficiente. Ok, entonces acá, ¿qué es lo que hacemos? Ya les había comentado cómo es que funciona el método burbuja en anteriores clases, lo pueden ver. Ahora simplemente vamos a hacer uso de este, ¿ok? Entonces, como tal, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tengo que traer, en este caso, o bueno, tengo el acceso completo desde cada alimento de los minerales. Pero, ¿cómo es que podría tener un mineral en cierto índice como tal, ¿no? Entonces, eso también podríamos verlo acá. GetM. GetM como tal me va a traer todo el vector completo. ¿Ok? Todo el vector de minerales me lo va a traer. Ahora, si estuviéramos en Python, ustedes saben que tranquilamente me lo trae getM. Yo le hago, por ejemplo, no sé, la lista m.sort o le pongo alguna librería y le voy a poner. No, es sencillo. Pero en acá no es así. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Una vez más tengo que modificar esos mis datos para que me entregue un dato en concreto. ¿Ok? ¿Qué es lo que yo voy a crear? Aquí, por ejemplo, tenía mi if. ¿Para qué? Para que me traiga un getM, por ejemplo, o en sí una M. ¿En qué posición? ¿No es cierto? Eso les voy a enseñar con get y sin el get porque a veces es necesario. Y también para que no estén medio confundidos. Creo que primero podemos empezar. mm, a ver, ahorita lo vamos a ver. Pero por el momento lo que quiero hacer es que y, ¿ok? Este M como tal me está representando al de acá. Ahora vamos a ver si funciona. Le voy a poner punto. Compare tú. ¿Con quién? Con otra M, pero en la posición J. Si esto es mayor a 0, entonces quiere decir que coincide, ¿no? O sea que prácticamente MI es mayor a quién? A MJ, en base a su código ASCII. Que está trayendo esos. Ahora, como les digo, esto puede ser con super de una manera un poco más interesante, pero esto lo vamos a ver. Esto quiero mostrarles que no va a funcionar de por sí. No, perdón, me estoy equivocando. Aquí falta todavía, ¿no? Como les digo, esto es un poco más complicado. No vamos a tener el tiempo necesario para explicarlo, pero como les digo, ya había explicado este método y pueden tranquilamente verlo en los videos anteriores. Ahora, este auxiliar, como siempre, nos va a guardar el dato como tal que estamos, por ejemplo, si i es mayor a j, entonces, como tal, i tiene que intercambiar con j, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que hago? Que ahora este mi va a estar en el auxiliar. ¿Por qué? Porque en mi, perdón, en mj, eso me estoy equivocando, en mj va a entrar lo que es mi, ¿ok? O sea, va a reemplazarlo como tal. Y ahora lo que tenemos, el auxiliar falta un ratito, y lo que tenemos ahora en mj va a ser reemplazado por el auxiliar. ¿Ok? Ah, no, aquí me estoy equivocando, bueno, disculpar, esto de acá tiene que ser así. Perdón, así es, ¿no? Y acá tengo que estar con un string, que es el auxiliar, y ya está. Entonces, en el auxiliar, ¿qué es lo que se va a guardar? La MI. ¿Por qué? Porque en este espacio del vector de minerales va a reemplazarse con el MJ. Entonces, como el MJ ya está tanto en MI como en MJ, tengo que reemplazar este MJ original, ¿cierto? Entonces, el MJ va a estar igual a lo del auxiliar. Y es así como han hecho un intercambio, ¿cierto? Aquí pueden ver, por ejemplo, que no pasa nada. Aquí voy a poner otro c2.mostrar. Ya. Y acá, ¿qué es lo que pasa? Primeramente tenemos todo esto. Y ahora, bueno, no lo ha hecho. Ratito. Ya. Aquí debe estar algo mal. ¿Cuál es el uppercase? Lo que pasa es que muchas veces con esta parte, por ejemplo, ven que ha modificado algo, ¿no? Por ejemplo, zinc está ahí donde estaba, pero potasio ha bajado. Y ahora B12 está arriba, lo cual estaba abajo. Eso pasa porque está reaccionando con algunos y con otros no. ¿Por qué? Porque esta B en código ASCII es un número mucho es mayor que estos, ¿cierto? Y este igual, entonces causa conflictos. Con el uppercase estamos haciendo que ambos, me estoy olvidando de este, punto to uppercase, estoy haciendo a toditos como tal mayúsculas, ¿ok? A toditos. Entonces así no va a haber mucho problema. Entonces acá ya debería estar. Otra vez me estoy equivocando, un ratito. Tenemos aquí zinc, potasio, omega 3, hierro, magnesio, ya. Aquí B, P, O, M, S, A, ya. Estamos haciendo algo mal. Bueno, está al revés.
Ya. Aquí me está faltando un ratito. Tiene que ir desde -1 hasta... Y aquí también me estoy equivocando. No solamente le he puesto el for. Y acá en los índices como tal de J, tiene que ir... bueno, con Paint les había explicado. No simplemente que es como unas... Son las casillitas. Y lo que tiene que hacer es que voy a tener aquí mi I y va a ir comparando las Jotas, ¿no? Aquí J. Y los va a comparar. Cuando ya termine de comparar y hacer los intercambios necesarios, lo que va a hacer es que va a tener que esta I comenzar desde acá. Y las J van a empezar a iterar desde acá. Entonces tiene que ir, J no puede ir desde 1 siempre. Tiene que ir desde I más 1 siempre. Entonces eso es por lo cual aquí tengo que poner I más 1. Es muy probable que haya salido mal por ese dato. Ahora vamos a verlo. Bueno, mejor, pero igual está dando errores. Aquí este -1 lo he puesto porque siempre es necesario. Aquí está el número de vitaminas, que es el número de minerales. Y creo que ahora sí ya lo hizo. Ya. Entonces aquí tenemos zinc, potasio, omega 3, hierro, magnesio, B12 y calcio. Vemos que este mayúscula está como tal ahí, pero igual lo está haciendo ver como si fuera eh, el primero, ¿no? ¿Por qué? Porque todo se ha convertido con este uppercase en mayúsculas, ¿ok? Entonces tenemos B, C, H, M, O, P y Z. Entonces los ha ordenado, ¿no? Como les digo, ahorita nos vamos a tardar mucho si les explico todo esto, pero lo pueden ver en los videos anteriores. En los videos anteriores estoy manejando números, ahora estoy manejando letras, ¿no? Que se hace de esta misma manera. Pero como tal, igualmente sirve, ¿no? Y podemos ver que se ha ordenado. Ahora, otro ejemplo que podríamos hacer, a ver, algo más. Bueno, tengo que explicarles en C# más, pero eso ya lo tengo hecho para hacerlo un poco más rápido. Así que en este caso vamos a hacerlo algo rapidito, que es, voy a hacer un eliminar el mineral en la posición como examen, ¿no? Eliminar el mineral en la posición K. Eh, le voy a poner aquí de la fruta X, por ejemplo. Ahora, cuando no les estoy dando, como les digo, o bueno, le pueden preguntar al licenciado si es que tienen que responder como tal a partir del teclado. O sea, si tienen que meterle un dato por teclado. En caso de que sea así, entonces simplemente traen las librerías correspondientes, ¿no? Como les digo, esto tienen que sabérselo de memoria, porque siempre sirve. System.in. En este vamos a importar la librería y listo, ¿no? Ya a partir de ahora acá me lo va a pedir. Y también necesito un string, el cual sea x, que sea le.next. Solo next le voy a poner, como solo es una palabra, que sea de fruta, ¿no? Primeramente la posición K, o sea, K primero y luego X. Y a partir de F1 voy a poner, no, perdón. Bueno, solo tenemos una fruta. En este caso, vamos a tener que hacerlo así. Y eliminar qué cosa. K, o sea, el mineral en la posición K de X. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, esta fruta X no es la que estoy buscando? Ah, entonces en ese caso tendré que mostrar un mensaje el cual que diga que no existe la fruta, ¿no? Como siempre. Entonces, como tal en la fruta, podemos hacerlo ahí directamente, lo cual veo más conveniente y podemos ponerle aquí, por ejemplo, void eliminar. Y acá, como les digo, tendríamos que poner eso, ¿no? Tenemos que preguntar, por ejemplo, perdón, aquí tengo que recibir un string K y un string X. Y tengo que preguntarle, ¿no? Si nombre como tal, punto equals, es igual a X. En el caso de que sea verdadero, pues hago todo mi proceso, pero en el caso de que sea falso, tengo que mostrar como tal un mensaje el cual que diga la fruta X. Ah, bueno, la fruta, y acá podemos poner un más X,
no existe. Listo. Entonces, si es verdad, tengo que poner algo. ¿No? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que venir aquí y tengo que decirle un if. ¿Para qué? Para un poco tratar de controlar este dato. ¿Qué pasa si yo les doy en K un 20? Si diera un 20, ninguno de estos, no sé qué pasó, porque está tan pequeñito. Bueno, van a disculpar, no sé por qué está pequeñito. Y bueno, como les decía, ¿no? Esta parte como tal no llega a 20, ¿no? Están en 7, 7 ambos. ¿Qué pasa si yo les pongo 20? Entonces, no podría encontrarlo, ¿no? Esos factores también hay que determinar cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios. Entonces, tengo número de minerales, eh, si es mayor acá, entonces que continúe. En el caso de que no sea eh, mayor, o sea, ¿qué pasa si cae 50 o 100 y yo tengo 7 solamente de minerales? Tengo que poner obviamente un mensaje, ¿no? Otro mensaje. ¿Por qué dos mensajes? Porque eso es como los errores, ¿no? ¿Qué pasaría si ustedes le ponen? Pues o se va a crashear o no va a dar nada. Cuando les venga a revisar, por ejemplo, sus defensas Elic, no van a mostrar nada, ¿no? Entonces ahí ya les voy a poner mal. Entonces solo existen minerales hasta la posición, por ejemplo, podríamos poner eh, aquí, sí, le podemos poner simplemente hasta la posición y podemos poner número, ¿no? Número de minerales, punto. Ahora acá, bueno, me está trayendo esto mal porque es así, listo. Entonces, número de minerales y aquí hay algo mal, ¿no? Este es un int. Listo. Entonces, ahora sí puedo generar, ahora sí, esa parte de eliminar. ¿Cómo es que lo hago? Hay varios códigos que pueden ayudar en esta parte, pero creo que el más sencillo es a partir de cuando lo encontramos, hacer que todos vayan eh, saltando, como tal, saltando, 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 saltando. Ahora, tenemos este, por ejemplo, este I1, tenemos que ponerlo hasta I, menor a número de minerales, eh, hasta I más más. Entonces tenemos que recorrer toda la matriz tratando de encontrar ese if, perdón, esa posición como tal. Entonces cuando encontremos esa posición, podemos ponerle si es mayor o igual a acá. Lo que tengo que hacer es que a partir de ese momento tengo que empezar a modificar mi vector, ¿no? ¿Cómo es que lo hago? Que voy a hacer que a partir de ese momento m, ¿cómo sería un ratito? Espera un ratito. Ah, está bien. M en la posición I, o sea, en la posición donde yo estoy, sea igual a M en la posición futura. ¿Ok? ¿Cómo es esto? Prácticamente lo que estoy haciendo es que, por ejemplo, la K es 2. ¿Ok? Entonces, vengo acá y le pregunto, ¿este es 2? No. Entonces, perfecto, no le va a hacer nada. ¿Este es 2? Sí, le dice. Entonces, perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría a partir de eso? Entonces, quiero eliminar los datos que están acá. ¿Cómo es que hago eso? Lo único que le estoy diciendo que en la posición que va a ser igual a 2 sea igual ahora a la posición i más 3. ¿No? Perdón, i más 1. Te lo voy a poner así. Para que se... Esta es la i2. Y esta es la i1. ¿Y esta qué va a ser ahora? I va a ser igual a i más 1. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es i más 1? Como estoy en el 2, lo que va a hacer es que ahora i va a ser lo que está en la posición 3, que es esta. Entonces, esto se va a venir acá. Y cuando le diga, por eso es que está, ¿no? Este mayor igual, le dice si es igual o mayor, entonces que empiece a hacer eso. Entonces, cuando lo encuentre va a hacer eso. Y para los siguientes va a seguir haciendo eso, porque eso es mayor, ¿no es cierto? Por eso está el mayor ahí. Entonces, le va a decir que para los siguientes también haga eso. O sea, que cuando haga la otra iteración y llegue a i igual a 3, lo que va a hacer es que le va a decir i va a ser igual a i más 1, que va a ser igual a qué?
3 más 1 es igual a 4, ¿no? Entonces el cuarto va a venir acá. Entonces todos van a recorrer una posición, ¿no? Y así prácticamente se va a eliminar lo que estaba acá. Y todos van a recorrer una posición. ¿Qué es lo único que faltaría? Lo único que faltaría es que eh, tendríamos que modificar el número de minerales, ¿no? Entonces tendría que llamar, por ejemplo, al super y decirle que en set número de minerales ahora va a ser igual a super.get número de minerales menos 1. ¿Ok? O sea, en el set voy a poner el número que tenía anteriormente menos 1, ¿no? Eh, Ahora que me doy cuenta acá, también necesitamos un if acá y un switch. ¿Por qué? Imagínense que yo le pongo esta posición. K es igual a, ¿cuántos son? 6. Va a encontrar acá y le va a decir, por ejemplo, que esta posición la tome acá. Entonces, cuando le diga eso, no va a hacer nada, ¿no? Porque aquí no hay nada. Y como tal, no debería eh, modificarse esta parte. Entonces, voy a necesitar como tal ese dato. Y acá no puedo hacerlo. Lo voy a poner simplemente así. Y lo que tengo que hacer acá es, si es que la encuentra o si es que se ejecuta esta función, bueno, esta parte del código, tiene que mostrar un true. Tengo que instanciar acá como tal un booleano, que sea sw es igual a false. Entonces ya estaría. A ver, vamos a hacer la prueba. Voy a ponerlo acá, eliminar esto, voy a ponerlo acá. Voy a poner f1.mostrar. Listo. Bueno, aquí me está pidiendo primero, ¿no? Esto debería ponerlo un poquito aquí arriba. Listo, esto lo voy a parar un ratito, lo vuelvo a hacer. Ya me muestra como tal cómo es que está esa fruta. Y yo le voy a decir, por ejemplo, en la posición, eh, a ver, un ratito, este es el número de minerales, ¿no? Entonces voy a eliminar el potasio, la posición 2. Voy a poner la posición 2 de quién? De manzana, ¿no? Ahí, ¿dónde está el nombre? No está. Aquí está manzana. Está bien todo esto. Ah, pero aquí no lo estoy mostrando, ¿no? Ok, pero es manzana. No, eso lo sabemos. Ahorita lo vamos a corregir. Es manzana. Entonces, le pongo. Y a ver, no me está dando. Ok, hay un error, pero no sé de qué tipo. Bueno, no me está. Ah, claro. No estoy diciendo nada. No, f1.mostrar. Claro, tiene que mostrarme, ¿no? Al final, cuando ya le dé estos datos, va a eliminar, pero no me está mostrando. Aprovechando, acá le voy a poner CISO y el nombre. Ahora sí, le voy a poner 2 y manzana. Ok, entonces acá como tal está correcto que sea la fruta manzana y vemos acá que tiene, por ejemplo, 7, ¿no? Y aquí me dice que tiene 6. Tenemos calcio, calcio, pero ya tenemos potasio, pero sí el omega 3, el hierro, el magnesio y todo eso. Entonces funciona como tal. Eso es lo que prácticamente se debería haber hecho en el examen, bueno, en la defensa del anterior. Como verán, no es tan bueno, en realidad sería esta partecita, ¿no? Porque esto ya es un poco más de, para que no nos haga un tipo de error, ¿no? Entonces se hace de esta manera. Ahora, ¿hay otras maneras de hacerlo? Sí, ¿no? Un poco más. Hay algunos libros que te dicen que por más que tengas acceso a estos datos, sí o sí tienes que utilizarlos con el super. O incluso tienes que utilizarlos con los getter y setter, pero de acuerdo a su clase. A lo que me refiero es que este tendría que ser, por ejemplo, este número de vitaminas tendría que ser así. ¿Vale? Tendría que ser super.get número, número de vitaminas. Así tendría que llamar como tal, según, bueno, según algunos libros, este número de vitaminas, ¿no? Pero son algunos autores, no son todos, ¿no? Es algo que se puede, pero es más que todo
respetando reglas que algunos dicen, ¿no? Entonces, han visto que se puede hacer de una y otra manera, ¿no? Aquí es como que no tengo esos minerales, no tengo este número de mineral, no tengo este nombre, pero al ser como tal una herencia, lo puedo hacer, ¿no? Lo tengo acá, pero como es herencia, tengo protected, lo puedo llevar acá directamente. Entonces, son así cositas que se pueden hacer. Ahora, hemos visto cómo se hace en Java, pero cómo se hace en C Sharp, ¿no? Que es prácticamente lo mismo. Por eso es que ya lo tengo hecho, así que no va a haber ningún problema en la parte de volverlo a hacer, ¿no? Solamente les voy a explicar algunas cositas. Entonces, acá, por ejemplo, estamos en Sharp Develop. Voy a crear uno nuevo porque tengo que crear las clases. Aquí una cosita, ¿no? En las máquinas han debido ver que tal vez algunos estaban tratando de hacerlo acá, que igualmente funcionan algunas veces, pero este es Windows Application, ¿no? De Visual Basic. Y hay otros que están así, ¿no? Que son otros proyectos, que muchas veces nada que ver, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando o lo que siempre busquen al crear un proyecto en C Sharp es el C Sharp, ¿no? Justamente. Y acá, ven dice, ¿no? A Windows Application y aquí dice consola de aplicación. ¿Ok? Eso siempre. Entonces acá le voy a poner clase 7, lab 121. Bueno, voy a crear y aquí lo tengo. Lo voy a crear, por ejemplo, una clase, efectivamente. La clase, la cual va a ser, un ratito. Acá lo tengo justamente, ya lo había hecho. Como tenemos aquí nuestro diagrama, también he hecho el diagrama para el ejemplo de C Sharp. Pero como les decía, no íbamos a tener mucho tiempo, ya nos queda media hora y a veces se va el tiempo volando. Entonces tenemos acá este ejemplo como tal, que es ya un poco más grande de lo que teníamos. Tenemos, por ejemplo, un transporte, que va a ser un vehículo, que se ramifica, ¿no? En dos, transporte aéreo y transporte terrestre. Creo que se está haciendo una especialización, ¿no? Estoy haciendo que el transporte ya tenga dos ramas como tal. Y cada una de ellas tiene como tal unas clases derivadas, ¿no? En el caso del transporte aéreo tenemos avión. En el transporte terrestre tenemos motocicleta y bus. No me acuerdo, uno de estos lo he puesto yo en la práctica, o tal vez ya no está en la práctica, no me acuerdo muy bien, pero si está, pues bueno, ya lo tienen, ¿no? Eh, bueno, acá lo tenemos, por ejemplo, uno que va a ser, dame un ratito porque si no me voy a equivocar. Acá está, en clase 7 ya lo tengo acá. Ya, está en vehículo, justamente eso quería. Los nombres. Está en vehículo, voy a crear. Ah, transporte aéreo, transporte terrestre, ya, trans. Solo va a ser crear eso porque ya dentro tiene el código. Ok, solamente sería eso. El trans aéreo. Y bueno, si van a hacer este tipo de migraciones, les aconsejo que lo hagan así, porque si lo van a copiar directamente, muchas veces no lo compila el programa, porque acá tiene que tener sus propias rutas, ¿ok? Eso como recomendación, ¿no? Ahora, está del avión. Bus. Y acá motocicleta, que sería el último, ¿no? Listo. Entonces, como ya lo tengo acá, lo único que voy a hacer es guardarlo hacia acá. Listo. Entonces, como les decía, ya lo tengo acá, todo ya hechito, ¿no? Solamente para mostrarles cómo es que se diferencia de cada uno. Entonces, acá ya lo tengo. Voy a copiar aquí a vehículo. Esto ya lo había hecho, pero estaba mal la compilación del proyecto, así que eso me demoró en realidad. Pero como tal acá, igualmente se lo puede hacer. Ya está, el transporte aéreo.
Listo. Motocicleta. Y creo que dos más faltan, ¿no? Ya. Y bueno, como tal vez se han debido dar de cuenta que en realidad no es muy diferente a lo que estamos haciendo, solamente que son cositas, ¿no? En vez de super ya no hay super, hay base, en vez de extends ya es como tal un simple dos puntos y son cosas ahí. ¿Ok? Entonces acá el programa ya igualmente está y ya estaría todo. Listo. Entonces, a ver, repasemos un poquito esta parte. ¿No? Tenemos acá, por ejemplo, el transporte que tenía placa, número de ruedas y combustible. ¿No? El transporte terrestre tiene el número de pasajeros, un modelo y un color. El transporte aéreo tiene un tipo y el número de turbinas. En el avión, número de pasajeros. En la motocicleta tiene un largo y en el bus tiene un número de puertas. No, simplemente así. Justamente para hacer un poco, ¿no? Ahora, vemos acá, por ejemplo, que en vehículo, que es la clase base como tal, tiene todos esos atributos y también tiene lo que es los constructores, ¿no? Junto con su mostrar y sus getter, etc. Y en terrestre como tal, vemos acá que dice, claro, clase terrestre, todo eso, pero si nos vamos acá, vamos a ver que en acá, eso es lo que me olvidó copiar, dice vehículo, ¿ok? En esta parte de vehículo es donde se genera la herencia. ¿Por qué? Porque con estos dos puntos está diciendo que está referenciando a vehículo, ¿ok? Nada más. En el caso de este, también, ¿ok? Ya no es super, ya no se pone el super acá, sino se pone acá, como si fuera el super, ¿ok? Esto es base, pero se refleja con super. O sea que este es mi constructor y voy a utilizar el constructor por defecto de mi clase base, ¿ok? Que sería esta. En este caso estoy utilizando el constructor que me recibe como tal un argumento de tipo int. En este caso estoy utilizando este, ¿no? Y así. Ahora, en acá, para ¿cómo se llaman estos? Los métodos, se utiliza la base, punto, y el método. Y así se lo llama. En este caso, lo propio. Cuando tenemos aquí en el transporte también me he olvidado esta parte, es el vehículo. Lo voy a agrandar un poquito. Y como verán, aquí dice, ¿no? Igualmente, ¿qué estoy utilizando? El constructor pues, no por defecto, el constructor que me recibe por argumento un string de la clase vehículo. Vengo acá y justamente es este, ¿no? Y me lo saca ahí. Aquí hay varios datos, igual está el base mostrar y todo eso. En el caso del avión, como verán, aquí se hace este tipo de dato. Bueno, se copia esta parte, ¿no? Que sería el transporte aéreo. No es que se pone, por ejemplo, tampoco transporte aéreo y luego posteriormente también vehículo. No, eso no se hace, ni tampoco en Java, ¿ok? Si hubiera ese tipo de relación en Java, no es posible, porque eso ya es herencia múltiple, como les digo, ¿ok? Que herede como tal de dos clases ya es herencia múltiple. Entonces acá simplemente está el avión, va a heredar de transporte aéreo, tiene su base, o sea, está utilizando el constructor por defecto de la clase transaéreo, que sería justamente este, ¿no? Transaéreo, como pueden ver, este es su constructor por defecto, entonces está utilizando esos. En caso del bus, lo propio, ¿no? Aquí está, aquí en el caso del bus, está con transporte terrestre, entonces acá está. Y la motocicleta igualmente, ¿no? Transporte terrestre. Entonces, como verán, es prácticamente lo mismo que se hace en Java. Por ejemplo, lo voy a hacer correr esto. Ojalá que no me salga un error. Bueno, más bien no me salió un error. Y es algo sencillo. No solamente he puesto lo más necesario, como tal, que es el mostrar. Y justamente está mostrando, ¿no? Primeramente, ¿qué cosa? El bus. Entonces nos venimos a bus. Voy a agrandar un poquito. Y le dice, perdón, acá, bus está utilizando el constructor por defecto, ¿no? Que justamente es este. Entonces le dice, número de puertas, le está diciendo. Número de puertas es igual a 1, perfecto, y le dice que está utilizando el constructor por defecto, o sea, vacío, de transterrestre. Vamos al transterrestre, vamos al constructor por defecto vacío,
y me dice que el modelo es alfa 1. Y justamente acá está el modelo alfa 1, de color rojo y de número de pasajeros 12. Perfecto. Y me dice que ese mismo está utilizando el constructor por defecto de su base, o sea, del vehículo. Entonces vamos a vehículo y hacemos lo mismo. No voy a encontrar el constructor por defecto y me saca que la placa es AB123, el combustible es diésel especial y tiene un número de ruedas igual a 4, ¿no? Y listo. En el caso, por ejemplo, de la motocicleta, hace el mismo procedimiento. En este caso está utilizando la motocicleta con el constructor por defecto. Acá en la motocicleta está utilizando eso mismo, ¿no? Aquí el constructor por defecto le dice que el largo es de 10. Aquí nos está mostrando el largo de 10 y está utilizando el constructor que recibe por argumento un string de la clase transterrestre. Vamos a transterrestre, buscamos justamente este y me dice que es modelo X. Ah, entonces me está mandando desde acá. Moto alfa, bueno, moto alfa, eso debería estar acá, el modelo, perfecto. Color negro, el número de pasajeros 2, perfecto. Y me dice que está utilizando el constructor que recibe por argumento un entero de la clase vehículo. Entonces vengo acá y este me está recibiendo. Entonces justamente es ese, ¿no? La placa moto 123, diésel, el combustible y el número de ruedas 2, ¿no? Y eso hace para toditos, ¿no? En el caso también del avión, hace lo mismo. Ahora también hay un pequeño ejercicio en la parte del bus que le dice, ¿no? Verificar. En aquí solo está verificando si el combustible es el mismo. ¿De quién? De avión y de bus. Ok, le estoy mandando acá como pueden ver el A1, que se refiere al avión, y le está preguntando si tiene el mismo combustible. Entonces estoy preguntando X, ¿no? De que es el avión, Cobus. Entonces me pongo aquí y justamente debe tener aquí, ¿no? Por ejemplo, dice número de pasajeros. Ah, no lo tiene. Entonces debe estar en su base, el cual es transaéreo. Aquí debe estar el combustible. Efectivamente, no. Entonces debe estar en su base, que es el vehículo. Entonces aquí justamente vemos que sí está el combus, ¿no? Entonces perfecto. Y como les dice, tiene el mismo combustible. ¿Por qué? Porque justamente habíamos visto todo, ¿no? Todo cómo va y del avión al, esta parte, por ejemplo, le dice diésel especial, ¿no? Lo va a mandar y le va a llegar justamente acá, ¿no? Que es el combus, acá. Entonces, el avión tiene diésel especial. En el caso del bus, como tal, está utilizando la clase base por defecto, transterrestre, este mismo, y este está utilizando la clase por defecto de vehículo. Vemos aquí y dice también diésel especial. Entonces ambos están utilizando el mismo combustible, ¿no? Es como que ir desde un punto eh, abajo hasta un punto arriba, ¿no? Justamente estamos yendo desde acá, estamos viniendo hasta acá, no hay el combustible, estamos preguntando hasta acá, ¿no? Es lo mismo para el bus. Estamos subiendo, ¿no? En todo ese escalafón. Entonces, prácticamente así es como se hace tanto en Java como en C Sharp. Y yo creo que con Java, con la explicación de Java, se ha debido entender. Es un poco más complicado en Java, ¿no? Con el super y todo eso. Pero acá simplemente es así. ¿No? Tenemos el transterrestre, por ejemplo, que hereda de vehículos solamente con dos puntitos. Y la base, lo propio. ¿No? Si estamos utilizando, en el caso de constructores, se lo pone así. Y en el caso de que estemos utilizando algún método de la base, se lo pone así. ¿No? Y no hay ningún problema con eso. Entonces, no sé si se ha entendido o tal vez quisieran alguna repetición de alguna parte que no se haya entendido bien. Ahorita lo pueden preguntar. ¿No hay una pregunta? Bueno, entonces, con eso sería la parte de herencia. Como les digo, si el licenciado como tal avanza la parte de herencia múltiple o bueno, si avanza la parte de herencia múltiple que tiene que ver con más que todo clases abstractas e interfaces, entonces podemos entrar a eso. Y si no, puedo tener algunos ejercicios en base a justamente lo que hemos visto, estos dos diseños, que serían esta parte del alimento o esta parte del vehículo. Entonces, podemos hacer ejercicios en base a eso, tal vez para adelantarnos un poco más a la defensa, ¿no? Como les digo, hay algunos ejercicios que yo les había dado justamente y ha entrado a la defensa, ¿no? Entonces pueden revisarlos y los sacan, ¿no? Bueno, muchachos, entonces si no habría preguntas, consultas, en caso de que, bueno, no va a haber ningún problema.
pero en caso de que avance herencia múltiple, vamos a ver eso. En caso de que no avance herencia múltiple, vamos a poder ver unos cuantos ejercicios. Bueno, con la parte de interfaz gráfica yo les voy a ayudar. Y ya desde ya les digo que tal vez tengamos una clase presencial justamente para que les pueda ayudar en la parte de interfaz gráfica porque es un poco complicado, ¿no? A veces configurar algunas cosas, entonces eso podemos hacerlo. Bueno, muchachos, entonces hasta aquí sería la clase. Nos veríamos el siguiente viernes, como les digo, con esos temas que les decía. Y bueno, eh, nada, disfruten su fin de semana. Ok, hasta luego.